Bien, ¿cómo están? Vamos a ver la siguiente clase. Corresponde al tema de los traumatismos urológicos. Un tema poco preguntado en los exámenes, pero que en la práctica clínica vemos de forma bastante frecuente, ¿no? Soy el doctor Manuel Paz. Bien, vamos a empezar con los traumatismos renales, ¿no? Entonces, los traumatismos renales representan del 1 al 5% de todos los casos de los traumatismos de la vía urinaria. Bien, el riñón es el órgano más afectado, ¿no? Con más frecuencia se ve que es el órgano que se afecta en los tipos de accidentes, de repente, de lo que es el tracto genitourinario. Es a pesar de que este órgano está pues protegido por las costillas, por los músculos, resulta siendo el más susceptible. Es más frecuente en los varones, según una relación de 3 a 1, y puede ser potencialmente mortal a corto plazo, ¿no? Si es que se asocia con lesiones graves del riñón. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Pueden ser de forma cerrada, penetrante, cerrada en el caso de contusiones, de golpes, ¿no? Por accidentes. Penetrantes se refiere a las lesiones que son por arma de fuego, ¿no? Por PAF o por arma blanca. Los accidentes de tránsito son la causa principal de casi la mitad de las lesiones renales cerradas. Entonces viene a ser prácticamente el mecanismo por el que se lesiona más el riñón, ¿no? Accidente de tránsito. Y los traumas penetrantes tienden a ser más graves y menos previsibles, ¿no? ¿Cómo clasificamos este trauma renal según la Asociación Americana de Cirugía y Trauma? En 5 grados, del más leve, que es el grado 1, al grado 5, ¿no? Que es la forma más grave. En el grado 1 vamos a ver una contusión con un hematoma por debajo de la cápsula renal, ¿no? Por eso le llamamos subcapsular. En el grado 2, un hematoma perirrenal menor de 1 centímetro, ¿no? Con la laceración de la cortical menos de 1 centímetro. En el grado 3 vamos a tener una lesión en la cortical de más de 1 centímetro. En el grado 4, laceración de todo el parénquima o gran parte de ella, incluso con compromiso de la cavidad renal, o lesiones asociadas de la arteria o la vena renal. En el grado 5, un estallamiento renal o abulsión del ilio. Entonces, para que se tengan una idea de los grados, ¿no? Aquí vemos en el grado 1, como le decíamos, un hematoma subcapsular, pequeño, confinado. Bien, en el grado 2, un hematoma con una laceración menor de 1 centímetro. Grado 3, la laceración es mayor de 1 centímetro. En el grado 4, lo interesante es que esa laceración del sistema colector va a llegar hacia la zona del sistema colector, ¿no? Por lo tanto, cuando se hagan los estudios de imágenes, vamos a ver una extravasación de lo que es la orina, ¿no? Porque hay una comunicación con el sistema colector, con la pelvis renal. O también cuando hay injuria de la vena o la arteria, incluso cuando hay un trombo, ¿no? de la arteria, se considera como grado 4. Y el grado 5 cuando hay un estallamiento, lesiones mayores en el riñón o abulsión del ilio, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con una anamnesis y una exploración física detallada. Tenemos que tomar en cuenta si hay una nefropatía preexistente, ya que una anomalía renal aumenta la probabilidad de un traumatismo del riñón, ¿no? La estabilidad hemodinámica es el criterio principal para tratar las lesiones renales. Tenemos un paciente hemodinámicamente estable,
podemos estar un poco más tranquilos y darle un tratamiento más conservador, ¿no? Que si estuviera hemodinámicamente inestable. Hematuria, dolor, equimosis, abrasiones en la fosa renal, fracturas costales, masa o distensión abdominal son síntomas que nos van a orientar y nos van a hacer sospechar de que hay una lesión, puede haber una lesión del riñón. Cuando indicamos estudios de imágenes, cuando vemos en nuestro paciente una hematuria macroscópica o una hematuria microscópica asociada a shock, ¿no? Hipovolémico. Cuando hay lesiones asociadas graves, ¿no? Lesiones asociadas graves puede ser de otros órganos como el hígado, el vaso, ¿no? Cuando se sospecha clínicamente una lesión renal a partir de una herida de entrada o salida. Esto es cuando hay una lesión renal de forma penetrante, ¿no? O abierta. Y es importante saber que la hematuria no se correlaciona necesariamente con el grado de lesión. Pueden haber hematurias macroscópicas que nos puede dar una lesión menor y puede haber una hematuria microscópica, ¿no? Que pueda estar representada con una lesión de grado 5. Entonces, para evaluación de la injuria renal, del trauma renal, el primer examen que se puede pedir, que está más accesible, es una ecografía renal, ¿no? Que nos va a dar signos, nos va a permitir visualizar si hay hematoma, si hay una laceración del riñón, ¿no? Un hematoma de repente de tamaño pequeño no se podrá visualizar de forma tan adecuada, pero si es un hematoma pues mayor, ¿no? Como el de la imagen, que es de grado 3, pues sí nos va a permitir delimitar, ¿no? Y nos va a permitir hacer un diagnóstico de este trauma renal. La ecografía excretoria, que es una prueba con contraste, también nos va a ayudar y nos va a permitir visualizar si es que hay extravasación de contraste o no, ¿no? Lo cual nos indicaría que sería un grado 4 o en su defecto grado 5. El gol estándar para trauma renal viene a ser la TEM, ¿no? O TAC, que es la denominación más antigua, ¿ya? Y tiene que ser una prueba pues contrastada, ¿no? Entonces un Uroten con contraste sería actualmente el gol estándar, ya que nos va a permitir visualizar con gran detalle, ¿no? La localización de la lesión y nos va a permitir ver pues si es que hay una laceración mayor o menor de 1 centímetro en la corteza del riñón y si hay o no también compromiso de la parte de la vía urinaria, ¿no? Y hay extravasación del contraste. Y las lesiones obviamente de las arterias o las venas renales también se van a poder evidenciar en este estudio. El tratamiento consiste en reducir al mínimo la morbilidad y conservar la función renal, ¿no? Podemos plantear un tratamiento conservador, no quirúrgico, en los grados iniciales, 1, 2, 3 e incluso en algunos reportes de estudio también se ha visto que en lesiones de grado 4 se podría dar un manejo conservador. Un grado 5 es un indicativo no directo de tratamiento quirúrgico. Algunos 4 también pueden ser tratados de forma quirúrgica si es que la situación la amerita. ¿Cuáles son las indicaciones de exploración renal de forma inmediata, ¿no? Cuando tenemos inestabilidad hemodinámica, ¿no? Habíamos dicho que es una indicación de un tratamiento más agresivo, ¿no? Quirúrgico. La estabilidad hemodinámica va a ser un factor muy, muy importante para decidir si operamos o no al paciente. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable,
exploramos esa zona y con mucha probabilidad de realizar una nefrectomía, ¿no? Que es lo que se hace si es que hay una lesión renal importante. Si hay lesiones vasculorenales de grado 5, igual, se explora y lo que se hace es nefrectomía. No se intenta reparar los vasos. Si hay un hematoma perirenal en expansión o pulsáter en la laparotomía exploratoria, también se explora. Y esto es importante, que la mayoría de autores proponen un abordaje transperitoneal para la intervención, ya que vamos a tener un mejor control de los vasos sanguíneos y para su clampaje, ¿no? Va a ser mucho más indicado y mucho más fácil hacerlo por vía transperitoneal. Entonces, como vemos acá algunas técnicas, ¿no? Si tenemos un trauma renal en la que está focalizada básicamente en el polo inferior, se podría intentar una nefrectomía parcial, ¿no? Y incluso con un flap de aumento, un flap de lo que es el epiplon. Esto en casos muy seleccionados, ¿no? Igual, cuando hay una lesión parcial del parénquima, se podría intentar reparar primero el sistema colector, la pelvis, y posteriormente se repara la parte de la corteza, ¿no? Esto en casos igual bastante seleccionados. Lo que va a predominar y lo que se hace más frecuentemente en un trauma renal mayor es hacer una nefrectomía total. En cuanto a traumatismos ureterales, vemos que representa 1% de todos los traumatismos en las vías urinarias, ¿no? La mayoría son de forma iatrógena, ¿no? Y seguido de los traumas cerrados y luego los penetrantes. La mayoría son debidos actualmente a cirugías de origen ginecológico. La mayoría son en el uréter distal. Y los mecanismos, en caso de que sean cerrados o penetrantes, cerrados en una desaceleración brusca, penetrantes cuando con arma blanca o arma de fuego, ¿no? Por PAF. El diagnóstico, vamos a ver que la hematuria solo está presente en la mitad de los casos. Bien, se utiliza tomografía o la pilografía intravenosa, ¿no? Para demostrar. Acá, por ejemplo, en una pilografía intravenosa, urografía excretoria, ¿no? Vemos que hay una extravasación del contraste a nivel del uréter derecho, ¿no? Lo cual nos indicaría un traumatismo renal, del uréter a este nivel. Al igual acá, una extravasación del contraste a nivel de la pelvis del uréter proximal, ¿no? Lo cual nos indica también que hay un traumatismo importante, ¿no? De la vía urinaria del uréter. Pero hay clasificación, hay también de las lesiones uretrales, ¿no? Según la Asociación Americana de Cirugía y Trauma, del grado del 1 al 5, ¿no? Y hay lesiones parciales y hay lesiones completas. Como ven, parciales del 1 y 2, completas 3, 4 y 5. Esto es una referencia para que tengan, un poco improbable que pregunten de repente en los exámenes, pero es importante que lo sepan, ¿no? Igual grado 1 cuando hay un hematoma, ¿no? Esto va a ser evidenciado simplemente cuando lo veamos directamente, ¿no? Cuando ingresemos en el uréter por vía endoscópica, podemos ver un hematoma, ¿no? Va a ser muy difícil verlo en una prueba como la tomografía o la pilografía. Al igual, una laceración menos del 50% del perímetro, que nos puede generar de repente un procedimiento endoscópico también, ¿no? Quiere decir que los traumas también pueden ser producto de una instrumentación urológica. Podemos traumatizar el uréter, puede haber una laceración menos del 50% del perímetro
y que lo vamos a ver por vía endoscópica simplemente, no se va a ver en una tomografía, una pielografía. Laceración más del 50% del perímetro en grado 3. El grado 4 es cuando hay una rotura completa menos de 2 centímetros de desvascularización, y el grado 5 cuando hay una rotura completa más de 2 centímetros de desvascularización, ¿no? Esos grados, esas lesiones que son completas, esas sí las vamos a ver en las pruebas de imágenes generalmente. ¿Y cómo hacemos el tratamiento de estas lesiones? Cuando son lesiones parciales, generalmente lo más recomendable es simplemente colocar un catéter ureteral, un catéter doble J o pigtail, ¿no? Para desfuncionalizar esta zona del uréter, y le damos antibiótico terapia, ¿no? Ya si hay una evidencia de un urinoma, una colección de orina, no de gran volumen, allí se recomienda su evacuación, ¿no? Con drenaje percutáneo idealmente. Y en su defecto con un drenaje abierto, bueno. Cuando son lesiones completas, lo recomendable es hacer una cirugía, ¿no? Reparar ese uréter que se ha dañado. Puede ser de forma precoz o de forma diferida, si es que colocamos un catéter de nefrostomía, ¿no? De forma percutánea igual. Colocamos el catéter de nefrostomía, esperamos que esa zona se termine de, digamos, la inflamación, todo ese proceso inflamatorio por la lesión se enfríe, y posteriormente entramos a hacer la cirugía, ¿no? Igual, la colocación de un drenaje para evacuación de urinoma está indicada en los urinomas de gran volumen o expansivos. Eso puede ser por vía percutánea. Acá nos dicen, ¿no? La evidencia de fiebre exige el tratamiento quirúrgico inmediato junto a cobertura antibiótica, ¿no? Que nos indicaría que hay pues una lesión mayor, una lesión que está produciendo una bacteriemia o hasta una sepsis, ¿no? Entonces, hay que cubrir bien con antibióticos, y si hay fiebre, pues el tratamiento quirúrgico inmediato. En cuanto a los traumas vesicales, vemos que los accidentes de tránsito son la causa más frecuente de ruptura vesical por un trauma cerrado, ¿no? Hay una alta asociación con la que son las fracturas pélvicas, ¿no? Además, también encontramos traumas vesicales de forma iatrógena, en cirugías ginecológicas como histerectomías o cesáreas. Muchas veces la vejiga se va a ver dañada. Y se dice pues que conducir después de beber alcohol es un factor de riesgo de lesión vesical. Bueno, y de varios órganos, de hecho, ¿no? Hay una triada, ¿no? Que es hematuria, anuria y distensión abdominal. Cuando tenemos estos tres componentes, pues vamos a sospechar de un trauma vesical. La cistografía retrógrada es la técnica diagnóstica o el estándar de referencia para evaluar los traumas vesicales. Cistografía retrógrada, acuérdense. La tomografía no es habitualmente fiable para el diagnóstico de una rotura, de un traumatismo en la vejiga, ¿no? Sin embargo, si se hace una cistografía por tomografía, ahí sí va a ofrecer una buena rentabilidad. Y la cistoscopía, bueno, que también nos ayuda, ¿no? Cistoscopía, entramos nosotros directamente con el cistoscopio, con una cámara, vemos directamente la vejiga y podemos ver también la lesión en la vejiga, ¿no? Entonces, acuérdense, la cistografía retrógrada, ponemos contraste por vía de la uretra, pinta la vejiga y vemos si hay la lesión o no que buscamos, ¿no? Es la prueba de referencia. ¿Cómo se clasifica la Asociación Americana? El trauma vesical, igual en 5 grados. Un grado 1, que es el más leve, con hematoma intramural de la pared vesical o laceración, ¿no?
un adelgazamiento de la pared sin ruptura. El grado 2, laceración extraperitoneal, menos de 2 centímetros de la pared vesical. En el grado 3 va a haber una lesión extraperitoneal más de 2 centímetros o intraperitoneal menor de 2 centímetros. En el grado 4 la laceración va a ser intraperitoneal más de 2 centímetros de la pared vesical. Y un grado 5 en la que va a haber afectación de la parte del cuello vesical, de la parte del trígono. Entonces, para que nos ubiquemos un poco con imágenes de los grados, ¿no? Es para recordarlo de forma más fácil. En el grado 1 vemos que hay una contusión, un hematoma intramural en la pared vesical, ¿no? Un adelgazamiento de la pared, que bueno, podría hasta autolimitarse, ¿no? En el grado 2 ya vemos una injuria en la que hay una laceración extraperitoneal, o sea, no hay comunicación con el peritoneo y es pequeña, ¿no? Menor de 2 centímetros. Grado 2. En el grado 3 ya vemos que hay una laceración extraperitoneal más de 2 centímetros, ¿no? Bien. En el grado 3 también estamos considerando que ya hay una lesión intraperitoneal, ¿no? La orina se va hacia cavidad abdominal y va a ser más de 2 centímetros esa lesión. En el grado 4 igual, si se va a peritoneo, ¿no? A la cavidad, pero con una laceración de la pared mayor a 2 centímetros. Y en el grado 5 ya vamos a ver una laceración extra o interperitoneal, pero que haya compromiso del trígono o de la parte del cuello vesical. ¿Cuál es el tratamiento? Vamos a colocar una sonda Foley, ¿no? Un drenaje con sonda en el caso de una rotura extraperitoneal, o sea que no hay comunicación con peritoneo. Colocamos nosotros una sonda Foley, ¿no? Por ejemplo, en el caso en la que haya una rotura ya intraperitoneal, ¿no? Entonces nos va a dar una peritonitis química. La orina pasa a cavidad, da una peritonitis química y eso ya es indicación de una exploración quirúrgica y reparación inmediata, ¿no? Igual cuando hay lesiones penetrantes, es indicativa de una exploración quirúrgica y reparación. Cuando hay un procedimiento quirúrgico ginecológico, por ejemplo una histerectomía que se esté realizando y hay una lesión vesical evidente, tenemos que reparar, ¿no? Esa vejiga ahí de forma intraoperatoria idealmente. Y posteriormente colocamos una sonda Foley que se suele dejar unas 3 semanas a 4 semanas máximo, ¿no? Bien, vamos a ver los traumatismos uretrales. La clasificación la clasificamos en uretra posterior, ¿no? Traumas de uretra posterior, traumas de uretra anterior y las lesiones iatrogénicas. En cuanto a uretra posterior, acuérdense que suele asociarse a fracturas, a roturas púbicas, ¿no? Que cursa con anuria. Uretra anterior es frecuente en caída a horcajadas, ¿no? Eso también es importante recordar, caída a horcajadas, uretra anterior, fractura púbica, uretra posterior. Y pues si hay una caída en horcajada vamos a ver un hematoma típico, ¿no? En alas de mariposa en la región perineo escrotal, ¿no? Y eso pues, lo vemos en el examen físico. Y iatrogénicas de repente cuando se hace una mala técnica de sondaje, cuando se realiza una cirugía endoscópica de la próstata, ¿no? Una RTU, una cirugía de cáncer de próstata, la radioterapia, etc. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un trauma uretral?
vamos a tener en la gran mayoría de los casos pues la uretrorragia, ¿no? Que es el sangrado espontáneo por la uretra sin asociarse a la micción. El paciente pues viene con incapacidad de orinar, ¿no? Viene con retención urinaria y está con globo vesical muchas veces. Puede haber el hematoma perineal, edema escrotal, ¿no? En caso hay un traumatismo en esa zona, una caída en horcajadas, como decíamos. Y acá el método diagnóstico GOL estándar de referencia es la uretrografía retrógrada, ¿no? Acá tenemos una uretrografía retrógrada que nos va a determinar en dónde está la lesión. Debemos diferenciar entonces la lesión de la uretra anterior. Acá tenemos uretra anterior, que viene a ser la uretra peniana y la uretra vulvar, ¿no? Referencia anterior, entonces la uretra peniana y la uretra vulvar, acá. Estas dos zonas corresponden a la uretra anterior. Y la uretra posterior comprenden la uretra membranosa y la uretra prostática, ¿no? Entonces, si vemos una estrechez, una estenosis en esa zona, podemos decir que es producida por ese trauma en la uretra, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Va a depender si se encuentra el trauma en la zona anterior o posterior, ¿no? Si se realiza un trauma en la uretra anterior, por ejemplo en la que en horcajadas, daña la uretra vulvar, entonces el paciente viene con anuria, con globo vesical, no vamos a intentar ponerle una sonda uretral, ¿no? De vía retrógrada. Lo que tenemos que hacer es una talla vesical, ¿no? O una sonda suprapúbica, que es lo mismo, durante 4 semanas y se retira si se recupera la micción normal, ¿no? Y si no se recupera la micción normal, quiere decir que quedó estrecho esa zona de la uretra y la talla vesical se mantiene. Si se produce una estenosis uretral, ¿no? Vemos en la uretrografía retrógrada, que es menos de 1 centímetro, entonces vamos a realizar una uretrotomía interna de elección, ¿no? O también se puede hacer una uretroplastía con anastomosis terminal de esa uretra. Y si se produce una estenosis uretral más de 1 centímetro, podemos pensar en hacer una uretroplastía con un colgajo, ¿no? Ya que el extremo término terminal podría quedar muy a tensión si es que intentamos hacer un reparo sin colgajo. Y en lesiones abiertas siempre acuérdense que hay que hacer exploraciones inmediatas. Acá un algoritmo que les dejo para que lo revisen. En cuanto a lesiones uretrales posteriores, igual, el paciente viene con un accidente de tránsito, con fractura de la pelvis, fractura del pubis, entonces no puede orinar, está con globo vesical. ¿Qué hacemos? Intentamos ponerle sonda vesical, sonda uretral, no. Tenemos que hacer una talla vesical o cistostomía suprapúbica, que es lo mismo. No, esto es algo preguntado en los exámenes. Realización de talla vesical. Y si es en uretra posterior, ¿no? Hacemos la uretrografía retrógrada y posteriormente vemos que hay una estenosis, entonces hay que hacer una uretroplastía diferida, ¿no? 3 meses después de la lesión se recomienda. Igual, acá le dejo un algoritmo para las lesiones de la uretra posterior masculina. Vamos a ver un par de preguntas. Es un tema, como les decía, poco preguntado, pero que las preguntas tienden a ser repetitivas, ¿no? Acá, por ejemplo, nos hablan del paciente de 40 años, politraumatizado y estable.
al examen se evidencia sangrado por el meato uretral más edema escrotal. ¿Cuál es el mejor procedimiento diagnóstico? Entonces, tenemos sangrado por el meato uretral, el paciente presenta una uretrorragia, ¿no? Y además tiene un edema escrotal asociado. Es un paciente politraumatizado que probablemente tenga fractura de la pelvis y con esa sintomatología que tiene podemos sospechar, ¿no?, de un traumatismo en la uretra. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle para el diagnóstico a este paciente? Una ecografía transrectal pues nos va a desviar del camino, ¿no? No nos serviría para ver la zona de la uretra. Uretrografía retrógrada, urografía excretoria, perdón, como dice la E, nos va a ayudar a ver la parte de la vía urinaria alta, ¿no? Más que todo, no nos va a pintar la uretra que sospechamos. Cateterismo vesical con sonda Nelaton, habíamos dicho que no se intenta colocación de sonda vesical. Radiografía de pelvis, probablemente nos va a dar una idea si es que hay fractura de pelvis o no. No, pero si sospechamos de un trauma uretral, la uretrografía retrógrada, ¿no?, con contraste, como dice la respuesta D, sería la clave. Y nos preguntan cuál es el mejor estudio para diagnosticar el traumatismo renal. ¿No? Habíamos dicho que la tomografía axial computarizada, ¿no?, la TAC, que es el nombre más antiguo y ahora conocida como TEM o Urotem, con contraste, sería el mejor estudio para diagnosticar el trauma renal. Entonces la respuesta en esta pregunta es la A, tomografía axial computarizada. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.